hablar de derechos humanos con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente Natsieli Carranco, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, gracias Viri, buenos días, Juanjo, Paco, a todas las personas que nos están escuchando. En este caso de la universidad, ¿no están ustedes al pendiente o cómo es? Nosotros hemos estado ahí desde el minuto uno. Ajá, hemos acompañado todo el proceso. Pues ya lo había platicado. Pero todo el proceso. Reciclado. Qué buenos días, buenos días, Nat. No, pero ¿viste cómo quedó el Atleti de Bilbao? Perdió. No conozco mucho de fútbol. Es que solo vi que Carlos Solo Rivera el Real estuvo en Madrid. Miami Solo con ubica al Messi. Real Madrid. Que no te cae bien. Esas cosas sí las sé. Pero sí me gustaría compartir, tomando en consideración la pregunta que me acaba de hacer Juanjo, pues es que la Comisión de Derechos Humanos ha estado acompañando el proceso desde la primer manifestación que se realizó. Hemos estado en cada una de las marchas, en cada una de las ¿mesas? Facultades, hemos estado en todas las mesas de diálogo, cada que haya alguna decisión que se mueve relacionada con el diálogo nos llaman para estar presentes. Es importante decirle a la población que hemos estado como observadores y al pendiente de específicamente que no se violen derechos humanos en todo este proceso. Es una situación compleja que deriva de una situación de seguridad que han planteado de inseguridad, bueno, pero tiene que ver con estar buscando el reclamo de seguridad. Exactamente, el reclamo de seguridad, de estar buscando de qué forma puede mejorar esta situación que le permita a las y los estudiantes, y bueno, no solamente a ellas, a toda la población universitaria, pues asistir y tener todas sus actividades académicas, laborales, administrativas, pues en un entorno de seguridad. A mí me parece que se han hecho esfuerzos muy importantes para el diálogo de ambas partes, que no es fácil. Creo que estos mecanismos de diálogo y de escucha son muy nuevos para las actuales generaciones, y no me refiero solamente a las juventudes, sino también a las y los actores políticos, y a veces esos temas son complejos de entender, cómo es la protesta, cómo es la exigencia de derechos humanos y cómo es que los derechos humanos no son solo para la mayoría, sino que tienen que ser atendidos también para aquellas minorías que sienten que sus derechos no están siendo atendidos. Pero la comisión no es un elemento de debate con ellos, sino más bien de observación de que los procesos pues respeten los derechos humanos. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy traigo un tema que me parece muy importante compartirles. Es que la semana pasada estuvimos en la ciudad de Querétaro, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que es una asociación que integra a todas las comisiones de derechos humanos del país y la CNDH, y desde ahí se van construyendo pues no solamente trabajos en coordinación, sino también homologar incluso criterios, compartir buenas prácticas y, como en esta ocasión, pues hacer informes relacionados con algún tema en particular. Y me parece muy importante compartirles que uno de los temas que se atendieron en esta sesión fue el tema de las personas con discapacidad. Hay un área de esta federación que hace análisis, que pide información sobre todo lo que se hace en todos los estados para saber cómo se encuentra la situación de las personas con alguna discapacidad. Y bueno, pues la realidad es muy generalizada en todo el país. Sigue habiendo barreras estructurales, sigue habiendo exclusión sistémica, sigue habiendo una capacidad jurídica limitada, y es que las personas con discapacidad siguen sin tener acceso universal a infraestructura urbana, a transporte, a entornos digitales, y estas situaciones generan un alto índice de deserción escolar, pero además también desempleo, porque además hay una gran cantidad si estamos hablando que más o menos el 5% de la población nacional se reconoce o se identifica con alguna discapacidad, pues entonces este 5% de la población tiene barreras que no le permite tener un trabajo adecuado, hay deserción escolar, no hay mecanismos... Perdón, Nat. ¿Dónde inicia la discapacidad? O sea, ¿cómo preguntar? Porque dices que hay un porcentaje
Alto. Pero qué, digo, no sé, te hago ¿Qué una pregunta. implica calificar a una Eso. persona con discapacidad? Digo, perdón, igual ni sabemos, Pues ¿no? mira, No sé, ¿quién- ¿dónde empieza el concepto? Quien da estos datos, por ejemplo, el La sordera y tal, 5.4% esas de cosas la son discapacidad, población pero- es relacionada con los censos que hace INEGI. Ajá. Entonces, estos censos son a partir también de que tú te identifiques con una discapacidad. Y hay otras cosas pues que médicamente ya son imposibles de negar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, si a mí llegan y me preguntan si yo soy una persona con discapacidad, probablemente pueda decir que sí porque tengo un tema con la pierna, ustedes recuerdan el accidente que tuve, pero además también mi vista ya no es la adecuada, pero no, o sea, es una vista que se va deteriorando por la edad. Está en márgenes normales. Y el oído. El oído, por supuesto, también. Ajá. Pero hay otro tipo de discapacidades que incluso ni siquiera son Si te falta visibles, un dedo, ¿no? Eso puede tener, digo, dependiendo también. es que no sé eso. ¿Cuál sea? Dependiendo de la- qué es lo que tú haces. Ajá. Por ejemplo, imagínate que te falta un dedo y eres músico. Y entonces ya no puedes tocar el instrumento Sí, adecuadamente o ajá, eres el obrero. piano, no puedes ¿no? tocar el piano. Exacto, o sea, dependiendo también de cómo lo vivas tú de manera Claro. personal. Ah. Porque hay personas No hay que... una regla que empieza aquí. y Hay termina. cuestiones que son médicas y son irrefutables, Sí, claro. y hay otras Pues que sí, también pero luego son... vemos algunas ridiculeces como los que se postularon como personas con discapacidad por miopía Sí, grado para 1, ser ¿no? candidato. Sí, o que es, sea, que es de la sí, que estoy ajá, hablando un poco sí. yo, que es que Ujú. tienes, Ujú. no ves igual, tienes que usar Y lentes. tus condiciones para nada se parecen a los de A la una que persona con realmente discapacidad. Así es, una pero también hay discapacidad. discapacidades que no se ven, Ujú. que están además vinculados con la neurodivergencia, por ejemplo, ¿no? ¿Eso O qué con, es? pues ¿Eh? son En el condiciones espectro mentales, Ah. condiciones Psiquiátricas. psiquiátricas que no las ves hasta que Ajá. algo detona para que no puedas tú tener las mismas posibilidades de desarrollo que otras personas, por Ajá. ejemplo, el espectro autista. Ujú. Pero también estas otras enfermedades como puede ser la esquizofrenia o cualquier otra de ¿La estas depresión? que no sé si la consideran ya como una No discapacidad. creo, porque yo creo que se ve quiero- más como enfermedad. Ajá, no, Ah. porque No estoy seguro que sea Que discapacidad. del- ajá, sí, o sea, no soy Porque conocedora porque con para Pero una tratamiento, depresión ajá. profunda se medica toda la vida. Sí, pero es una... Digo, no sé, es enfermedad. Yo Y no yo es- preferiría no decir si sí o si no Sí, es sí, una claro, yo discapacidad también. porque la depresión no la Ah, tengo bueno, sí, en es el margen de Por cotorrear eso, un ¿no? poco. Ujú. Pero Eso es cotorreo. Pero el INEGI dice que hay 4 de cada 10 personas con discapacidad en edad productiva tienen acceso a un empleo. O sea, hace poco estuvimos en un foro que me invitó el diputado Beto Sánchez en el Congreso y todas las personas que estaban ahí decían que lo que más les afectaba a lo largo de su vida era no poder trabajar, no poder ser una persona productiva, depender de sus familias de manera económica y que además algunos de ellos tenían altos niveles de educación académica y que las personas que empleaban pues no les daban la oportunidad por esta discapacidad y por lo que implica o creen que implica este tipo de situaciones para las empresas o para quienes contratan. Entonces, en este sentido, se identificaron varios desafíos como la visibilización de discapacidades invisibles, que eran las que mencionaba yo en un inicio, porque reconocer las condiciones psicosociales y neurodivergentes es importante porque suelen quedar fuera de estas posibilidades de acceso a políticas públicas que de por sí son pocas para poder generar una mejor condición de vida. Por supuesto, lo interseccional, porque no es lo mismo ser una persona con discapacidad afro o de la diversidad sexual o niña o indígena que una persona, Claro. bueno, en otro tipo de Claro. circunstancias. Con otro estatus. Exacto. Y la estandarización de la atención, que es evitar que la calidad del acceso a la justicia y servicios varíe drásticamente entre estados, porque además no es lo mismo ser una persona con discapacidad en Morelos que en Nuevo León o que en la Ciudad de México o que en Oaxaca, ¿no? Claro. Dependiendo Dentro del de mismo los... país estás Exactamente. Entonces, esto... ¿Cómo lo retomamos aquí en Morelos? Como ustedes saben, hace un par de meses presenté la Agenda de Derechos Humanos de aquí, que es mi plan de trabajo, y en ese proceso de la creación de esta agenda
Hicimos unas encuestas y solamente el 6.2% de las personas encuestadas se asumieron o se reconocieron o manifestaron tener algún tipo de discapacidad. Y en este tipo de agenda tenemos varias líneas de trabajo que estamos planteando no solamente para responder a las necesidades de quienes fueron encuestados o quienes participaron en la creación de la agenda. ¿Habrá gente que tenga discapacidad y no quiera decirla porque le limita luego en la sociedad? Por supuesto que sí. Pues sí, Por si no es supuesto que sí. visible, yo creo que nadie la dice. Por eso, bueno, pero... Mira, de los casos más comunes que existen son en las escuelas. Niños y niñas que no ven, que sientan hasta atrás porque son altos o porque no sé quién, y sus capacidades de aprendizaje disminuyen muchísimo, pero no dicen por dos razones, o porque no saben que no ven bien, o sea, que creen que así se debe de ver, o porque si lo dicen, justamente van a ponerse en una situación de posibles violencias o discriminaciones. Claro. Estamos hablando de niños y niñas, pero en las personas adultas pasa lo mismo. Claro. O sea, en algún momento tú puedes tener una discapacidad y tratas de esconderla lo más que pueda para que no te vayan a discriminar o para que no te vayan a correr del trabajo o te vayan a querer jubilar o pensar antes de tiempo. Te quemaste. Y esto se vincula también con la edad. O sea, muchas personas de la tercera edad que tienen discapacidades, no por la edad o por cuestiones ya genéticas, congénitas, físicas, de alguna cosa, claro. Cuando están ya en la tercera edad, cuando ya son personas adultas mayores, entonces pueden convertirse en una discriminación doble y además poder quedarse sin trabajo, sin una pensión, sin la posibilidad de tener como la posibilidad de seguir trabajando aun cuando están en una situación pues de discapacidad. Sobre todo con estas invisibles. Estoy leyendo que temas como el asma, una condición cardíaca, es una discapacidad invisible y por supuesto llegas y lo dices en el trabajo por riesgo laboral, puede causar un despido, por ejemplo, el tema cardíaco. Por supuesto, y eso te da la imposibilidad de incluso seguir tratando tu propia discapacidad, ¿no? Al quedarte sin servicios médicos, sin trabajo, bueno, todo lo que da. La epilepsia, ¿no? También está dentro de estas enumeradas. Pero verdad que no está, es que la depresión creo que no entra no está en el listado de las invisibles. No. Pues hasta el momento no. Esto además se ve en situaciones constantes, comunes y cotidianas de las personas. Por ejemplo, el transporte es muy complejo para las personas con discapacidad, sobre todo si es de movilidad, poder subir a un transporte común. Si no tienen un camión específico, especializado para ellos, que solamente te lleva a los hospitales, es muy difícil que ellos puedan ir. Incluso nos han compartido personas con discapacidad que los Uber, los taxis, los Didi, o sea, cuando se dan cuenta que son personas con discapacidad, se van. No hay oportunidades reales en capacitación y en empleo. Hay un cobro excesivo para servicios a las personas con discapacidad como estos que acabo de mencionar en el transporte público y condiciones laborales desiguales. Dado estas encuestas y este trabajo, pues obviamente la Comisión de Derechos Humanos ha definido que este es uno de sus temas prioritarios, porque además es un tema que no se ha trabajado de manera constante en la comisión y estamos buscando reinstalar el mecanismo estatal de personas con discapacidad con la participación de la sociedad civil. Esta semana estamos ya en el proceso de cerrar cómo va a ser la convocatoria para sacarla de manera pública y entonces se puede integrar este mecanismo, que además es quien va a dar parte y cuenta y datos al mecanismo nacional que tiene la CNDH y por supuesto a la Federación Mexicana de Organismos Públicos. Desde ahí es de donde estaremos trabajando política pública, propuestas de política pública para los ayuntamientos y el gobierno estatal, pero también para mejorar y modificar las relaciones que tenemos con las personas con discapacidad dentro de la propia comisión y con el personal que les atiende. Es importante, ya para terminar la participación, pues hacer un llamado a la sociedad en general, a los medios de comunicación, a poder tratar de entender primero lo que significa ser una persona con discapacidad en un mundo que no está hecho para
para todas y todos, y desde donde estemos, qué podemos aportar para que podamos identificar, uno, si estamos teniendo o generando situaciones de discriminación, y dos, qué podemos hacer para que la inclusión sea una realidad en el tema de las personas con discapacidad. Muchas gracias por poner el tema sobre la mesa, porque de pronto pasa siempre por debajo del agua y solamente recordado en las fechas. En las fechas ¿no? importantes, y me El parece de la que son temas que hay que discapacidad y hablar demás. todos los días y Ujú. estar recordándole a la población, a las autoridades y a todos quienes integramos esta sociedad, que en tanto no estemos todos y todas con las mismas oportunidades, las personas con discapacidad y que tengan otro tipo de condiciones, vamos a seguir siendo un mundo inequitativo y con brechas de desigualdad muy abiertas. Muchas gracias, Nat. Muy buenos días. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Son las 8:39. Volvemos.